¿Qué es el cáncer ginecológico? Es cualquier cáncer que se origine en los órganos reproductores de la mujer que están a nivel de la pelvis, ¿sí? De acuerdo a cuál sea el primer órgano en el que aparece el cáncer, es como se va a llamar la denominación que le vamos a dar. Se puede dar a la altura del útero, de los ovarios, del cuello del útero, de la vagina o de la vulva, y también, aparte, dentro de los cánceres ginecológicos está el cáncer de mama. Según el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, en la Argentina es un país en donde la incidencia de cáncer es media alta. Se calcula que 242 casos de cáncer cada 100.000 habitantes, ¿sí? Nuevos por año, o sea que es un porcentaje bastante alto. Como vemos en esta gráfica, que es con respecto al año 2012, calculando la diferencia en ambos sexos, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, seguido por el de colon y recto, y no tan abajo le sigue el cáncer de cervix, ¿sí? Y el de ovario. Esos serían los 3 primeros cánceres más frecuentes ginecológicos, en ese orden: primero mama, después cervix, después ovario. Si lo vemos ahí diferenciado según el sexo, vemos la gran diferencia que hay entre hombres y mujeres, donde el cáncer de mama es mucho más frecuente que el cáncer de próstata, que es el más frecuente de los cánceres en los hombres, ¿sí? Seguido por el cáncer de cervix. ¿Qué pasa en la Argentina? El cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en mujeres y provoca 5.400 muertes por año. La distribución es desigual a lo largo de todo el país. Las provincias que menos casos de cáncer tienen son Jujuy y Santiago del Estero, y donde más se ve es Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1% de los cánceres de mama se dan en hombres, que también tienen glándula mamaria, es más rudimentaria, pero puede haber casos de cáncer. Y que la detención del cáncer temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de 1 centímetro tienen hasta un 90% de probabilidades de curación. Entonces hay que basar el control para detectar los cánceres de forma temprana, antes de que la mujer lo toque. Y lo que muchos conocen es cómo después del cáncer, cómo se disemina al ganglio centinela, y del ganglio centinela a toda la cadena linfática, para después hacer metástasis en otras partes del cuerpo, ¿sí? En la Argentina, 5.200 mujeres murieron por cáncer de mama en el 2001, y la edad de mayor presentación es entre los 40 y los 69. Solamente de un 10 a un 20 son hereditarios. Dentro de los cánceres hereditarios, ¿qué es lo que te da un riesgo moderado? Tener un familiar con cáncer de mama antes de los 40 años, o un familiar masculino, o 2 familiares de primero a segundo grado con cáncer de mama o cáncer de ovario antes de los 60 años. Y dentro de los factores de riesgo reproductivos nos aumenta el riesgo una menarca precoz. La menarca es el inicio de las menstruaciones por debajo de los 12 años, o sea, antes de los 12 años. Una menopausia tardía, o sea, que la mujer deje de menstruar después de los 65 años, porque aumenta el riesgo de exposición a los estrógenos y a las hormonas. Entonces son mamas que han estado expuestas más tiempo a hormonas. Que la edad del embarazo sea después de los 30 años, la paridad y el periodo de lactancia. A menor periodo de lactancia, más factor de riesgo. Bueno, el segundo cáncer más frecuente es el cáncer de útero, con aproximadamente 500.000 nuevos casos del año en todo el mundo. Este es el útero en un corte sagital, a nivel del cuello del útero, que es la porción que la mitad del cuello está en la vagina, ¿sí? El cáncer de cuello es producido por un virus, entonces no tiene relación heredofamiliar. El mayor factor de riesgo es la transmisión del virus del VPH, que es el virus del papiloma humano. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener un cáncer de cuello? El principal es estar infectado o ser portador del virus del papiloma humano, ¿sí? Este es el factor de riesgo más importante. Pero se le suman otros factores de riesgo que hacen que ese virus actúe más progresivamente o de manera más rápida. Entre ellos es la multiparidad, tener muchos hijos, muchos embarazos, fumar y los anticonceptivos orales. El uso de los anticonceptivos orales aumenta el riesgo porque se estima que las pacientes que se cuidan con anticonceptivos orales no usan tanto preservativo. Entonces, al dejar de usar preservativo, aumenta el riesgo del contagio del HPV, ¿sí?
Y los otros factores que aumentan el riesgo para contraer la infección de HPV es tener un sistema inmune debilitado, que puede ser cualquier inmunodepresión como diabetes, HIV o el uso de corticoides de uso crónico, el inicio temprano de las relaciones sexuales y tener múltiples parejas. Bueno, el tercer cáncer ginecológico en frecuencia es el cáncer de ovario. Es un cáncer poco común, pero a pesar de ser poco común es la segunda cáncer de muerte por cáncer ginecológico. O sea, la primera causa de muerte de cáncer ginecológico es el cáncer de mama, que es el más frecuente. El segundo, el cáncer de ovario. En el medio está el cáncer de cuello, que es más frecuente que el de ovario, pero el de ovario tiene mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque es difícil diagnosticarlo en estadios tempranos. Una vez que está diagnosticado el cáncer de ovario, que es recién cuando la paciente tiene síntomas, es cuando el cáncer ya está muy avanzado. No tiene un screening de diagnóstico temprano como tenemos por suerte en el cáncer de mama o en el cáncer de cuello. Entonces eso es lo que hace que sea un cáncer mucho más agresivo y de peor pronóstico que el cáncer de cuello. Entonces no es tan frecuente, pero sí tiene mayor mortalidad. ¿Cuáles son los síntomas que podemos tener en un cáncer de ovario? Sensación de peso en la pelvis, dolor en la parte baja del abdomen, hemorragias vaginales, aumento o pérdida de peso, periodos menstruales anormales, dolor de espalda, gases, náuseas, vómitos o pérdida del apetito. Bueno, el cáncer de endometrio es el cáncer menos frecuente y de mejor pronóstico, ¿sí? 25% se da en mujeres antes de que alcancen la menopausia y un 75% mujeres después de la menopausia. Comúnmente se da entre los 50 y los 59 años y es raro ver en mujeres menores de 40. ¿En qué consiste el control ginecológico y qué importancia tiene? Consiste en un examen detallado y completo de los órganos femeninos, la vulva, la vagina, el cuello del útero, el endometrio del útero, las trompas, los ovarios y las mamas. Permite prevenir y diagnosticar en forma precoz patologías asociadas. También se pueden encontrar lesiones benignas que pueden ser tratadas como inflamaciones, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Que tratadas precozmente pueden curarse. ¿Qué es lo que realizamos en el examen ginecológico? Primero que nada, una historia clínica completa, un examen ginecológico y se solicitan estudios complementarios como papanicolado, colposcopía, ecografía transvaginal, ecografía mamaria y mamografía, que ya vamos a ver a qué edad y cómo se solicita. La mamografía es el principal método para detectar el cáncer de mama porque es el único estudio que demostró reducir la mortalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el único estudio que ve las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones es la primera representación del cáncer de mama antes de que llegue a ser cáncer, ¿sí? Entonces, puede detectar lesiones malignas desde 1 año y medio hasta 4 años antes de que la lesión sea clínicamente evidente, o sea, antes de que el médico lo toque, antes de que la paciente lo toque. Ya si la paciente lo toca, estamos hablando de un tumor que mide más de 1,5 centímetros, ¿sí? Es un tumor que ha estado creciendo hace más de 1 año, quizás 2. Entonces hemos perdido 2 años de tiempo en diagnosticar ese cáncer. La ecografía mamaria es un estudio que complementa la mamografía, la acompaña, no la sustituye. Son 2 métodos distintos donde se ven diferentes cosas. Eso con respecto al cáncer de mama, pero estamos hablando de todos los cánceres ginecológicos. Entonces, el otro estudio que se pide de rutina es la colposcopía y el papanicolado, ¿sí? El colposcopio es una especie de microscopio que sirve para ver el cuello del útero, ¿sí? Es un estudio muy sencillo que se hace en la consulta ginecológica, no dura más de 10 minutos y es de gran utilidad para encontrar lesiones a nivel del cuello del útero que puedan ser precursoras de un cáncer de cuello. Lo primero que se hace es el papanicolado, que es un análisis citológico, o sea, estudia células. Con una espátula de madera sacamos células de afuera del cuello y con un cepillo sacamos de adentro, porque en ambos tejidos, afuera del útero o adentro del útero, puede generarse el cáncer. Entonces hay que sacar esos 2 tipos de muestras y eso se pone en un portaobjeto y se manda a que una patóloga lo analice. Ese es el papanicolado, es un estudio de células, no es un estudio de imágenes como la ecografía. Estudia células. La patóloga después nos va a decir si las células están alteradas o no, y a partir de ahí vamos a ver cómo es el seguimiento. Y después de que hacemos el papanicolado, después de que tomamos esa muestra para enviar a analizar, realizamos la colposcopía, que es la exploración del cuello uterino, también de la vagina y de la vulva, ¿sí? Lo hacemos a través de un colposcopio, que es ese aparato, que es un microscopio con una luz que nos permite ver lesiones en el cuello del útero.
toda paciente que tenga un sangrado transvaginal anormal, que en ecografías no se encuentre otra causa, hay que hacer un Papá Nicolau porque el sangrado puede venir de lesiones ubicadas en el cuello del útero. Pacientes que tengan flujo vaginal que no se curan con tratamientos usuales. Pensamos que es una vulvovaginitis, un hongo, una bacteria, y no se cura y no se cura y la paciente persiste con flujo, puede ser por alteraciones en el cuello del útero, ¿sí? Y hallazgos externos de verrugas, los condilomas, úlceras o algunas otras enfermedades a nivel de la vulva y la vagina que puede ser encontrada por el ginecólogo o por la misma paciente, hay que hacer Papá Nicolau y colposcopía porque sabemos que son pacientes que ya tienen enfermedad de transmisión sexual, entonces tienen un mayor riesgo de tener HPV. ¿En quién elegimos esta ecografía? En pacientes que todavía no tienen relaciones sexuales, ¿sí? O en pacientes delgadas. Si la paciente ya tiene sobrepeso o ha iniciado relaciones, la mejor es la ecografía transvaginal, porque es una ecografía que se ve más de cerca, tiene mejor visualización y son más exactas las medidas de lo que se toma. Si vemos un tumor en el ovario que podemos pensar en un cáncer, la vamos a ver mejor con una ecografía transvaginal. Lo ideal sería realizar la primera ecografía a una mujer que no tenga antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama a los 35 años la primera, ¿sí? Si esa mamografía está bien y no tiene antecedente de cáncer de mama heredofamiliar, la próxima es a los 40 y a partir de los 40 una vez al año, todos los años, hasta que se muera. La ecografía mamaria se recomienda una vez al año a partir de los 30 y en pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama a partir de los 20 años, ¿sí? Si el cáncer fue antes de los 40. La ecografía ginecológica no se considera un estudio de screening de rutina obligatorio como la mamografía o la ecografía mamaria o el papilacolpo. Esos son obligatorios de rutina. La ecografía transvaginal no, pero debería hacerlo. Entonces, lo vamos a hacer cuando el médico lo considere necesario. Lo recomendable es una vez al año a partir de los 30 años. ¿Sí? Bien. El papilacolpo lo vamos a pedir el primero a los 3 años del inicio de relaciones sexuales, pero no más tarde de los 21 años. O sea que si la paciente comenzó sus relaciones a los 19, no vamos a esperar hasta los 22, lo vamos a empezar antes. Otra forma para prevenir el cáncer de cuello, además de las que nombré antes, que es muy importante, es la vacunación para el virus del papiloma. Es una vacuna que ha aparecido hace poco, ya está incluida en el Programa Nacional de Vacunación. Primero empezó en las niñas de 11 años, hasta ahora está para niñas y varones. Por suerte. Para que su eficacia sea ideal, hay que colocarla antes del inicio de relaciones, así la paciente está cubierta desde el principio que estuvo expuesta al virus. En el vacunatorio, en el calendario de vacunación está hace poco, entonces hay muchas chicas, empezaron, las que ahora tienen 19, comenzaron la vacunación. Entonces las pacientes de arriba de 19 que no han entrado en el calendario de vacunación anual pueden vacunarse. Aunque ya han tenido inicio de relaciones, pueden vacunarse igual, porque nunca se sabe si se ha estado expuesta al virus. ¿Sí? El esquema es de dos dosis, que se pone la primera y a los 6 meses de la primera la segunda. Y a partir de los 14 años el esquema es de 3 dosis. Y hay 2 tipos de vacuna, la cuadrivalente y la bivalente. La diferencia es que la cuadrivalente cubre para los 2 subtipos de HPV que dan cáncer y dan condilomas vaginales, y la bivalente solo para los 2 subtipos de HPV que producen cáncer. También hay que tener en cuenta que ante el mínimo cambio, porque uno puede hacerse un control anual y a los 2 meses notar algo diferente, debe volver a concurrir. Lo más aconsejable sería tener relaciones, y más si son cambiando de pareja, con profiláctico, eso sería ideal. Y bueno, muchas gracias, los esperamos la próxima vez. Y quiero agradecer al doctor Santiago Julio, que es de nuestro consejo directivo, que nos acompaña en los talleres, al doctor Rafia, que es el gerente médico de API, a Luis Rivera. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Los esperamos la próxima.